Desciende en este lugar, Ruach HaKodesh. En aquel tiempo, dice Jehová, yo seré por Dios a todas las familias de Israel, y ellas me serán a mí por pueblo. Así ha dicho Jehová: el pueblo que escapó de la espada halló gracia en el desierto, cuando Israel iba en busca de reposo. Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Aún te edificaré y serás edificada, oh Virgen de Israel. Todavía serás adornada con tus panderos y saldrás en alegres danzas. Aún plantarás viñas en los montes de Samaria. Plantarán los que plantan y disfrutarán de ellas. Aleluya. Bendecimos tu nombre, Señor, porque nos extendiste tu misericordia. Aleluya. Esta mañana hay una unción para levantar al caído, para poder asirnos de su mano, tomarnos de Él, porque Él está levantando lo que se ha caído. Nos extendió su misericordia. Y aún para aquellos que han sufrido de las garras de la depresión, esta mañana el Señor dice: yo te levanto, yo te levanto, yo te levanto, yo te levanto. Aleluya. Gloria a Jesús. Qué bueno es Dios. El Señor está en este lugar. Bueno, esta mañana me han comprometido porque dicen que voy a dar una impartición profética. Así que tengo un tema para ustedes esta mañana. Vamos a ver si esto se detiene. ¿Cuántos están aquí? No, usted está allá, yo estoy aquí. Vamos, por favor, por favor. Muy bien. Eso solo para que usted se despierte, ¿verdad? Por si acaso necesita estar en sintonía. Bien, esta mañana vamos a hablar sobre el siguiente tema. Y dije: Señor, ¿de qué vamos a hablar? Hay una impartición profética. Y así fue, solo pusieron impartición profética. Entonces yo dije: tengo que preguntarle al Señor de qué quiere que hablemos, qué es lo que quiere que hagamos. Y en las imparticiones muchas veces no solo se trata de lo que usted va a hablar, sino de quién usted es y qué es lo que se desprende de la esencia de quién usted es. Pero en lo que respecta al tema de hoy, vamos a hablar por unos minutos sobre escuchar la voz de Dios. Creo que este es un tiempo donde más que nunca necesitamos poder tener oídos para oír. Sabe, a veces la gente tiene oídos pero no los está utilizando, ¿sí? O a veces simplemente tenemos demasiada estática. Hay mucho ruido de fondo y no logramos poner atención a qué es lo que Dios está diciendo. Y se levantan distintas voces. ¿Se acuerda cuando el pueblo de Israel estaba queriendo levantar el muro bajo las instrucciones de Nehemías? Un intercesor, un hombre de Dios que tenía visión de poder levantar nuevamente los muros de Jerusalén. Y dice la escritura que se acercaban los enemigos, Sanbalat, Tobías, toda una banda de seres un tanto despreciables, para decirles: eso no les va a durar, eso se les va a caer. Y
si el pueblo prestaba oído y atención a esas cosas, se desanimaban. Pero si escuchaban la voz del que tenía la visión, del que tenía la encomienda, entonces podían reencarrilarse en el propósito. Pero vamos a comenzar hablando un poco sobre la voz de Dios y desde cuándo comienza a figurar esa voz en el escenario de la creación. Porque en el principio Dios crea los cielos y la tierra, y tendríamos que decir que escucharon la voz de Dios y respondieron a lo que Dios dijo. Génesis 1, en sus primeros 4 versículos dice lo siguiente. Lo vamos a ver en distintas versiones, porque hay algunas que son muy enriquecedoras, y dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y ahí parece que hay una pausa, porque luego dice: y la tierra estaba desordenada y vacía. Pero yo no creo que Dios creó los cielos y la tierra y los creó desordenados y vacíos, sino que algo sucedió entre el momento en que lo creó y los sucesos que algunos creen pudo haber sido la caída de Luzbel y los ángeles y demás, y que entonces se produce un caos en la tierra. Y luego dice que la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y en el verso 3 dice: y dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. ¿Sabe que me gusta mucho cómo lo explica la versión amplificada? Y la encuentro en el inglés, yo se lo voy a ir traduciendo, pero dice algo así: In the beginning God, Elohim, created by forming from nothing the heavens and the earth. En el principio Dios Elohim creó formando de la nada los cielos y la tierra. The earth was formless and void, or a waste and emptiness. La tierra estaba sin forma. No había en ella valor, estaba vacía, no tenía forma, estaba, era como un desecho, no tenía una forma específica y estaba sin valor, sin contenido, sin esencia, si gusta. And darkness was upon the face of the deep. Y había una oscuridad sobre la faz del abismo, que se cree que es el océano que cubría en ese tiempo la tierra sin forma. And the Spirit of God was moving, hovering, brooding over the face of the waters. Y el Espíritu del Señor estaba como, ¿sabe? Parece que es así como que estaba encima como cuando usted tiene un dron y el dron está sobrevolando un área, pues algo así estaba como cubriendo la faz de las aguas. And God said, let there be light. Y dijo Dios, sea la luz. And there was light. Y fue la luz. Lo curioso de este versículo 3, cuando Dios dice que haya luz y que la hubo, es el hecho de que no nos alcanza la mentalidad occidental para entender lo que significa gestar por la voluntad aquello que no existía para que ahora exista. En español o en la mentalidad occidental podemos entender una modalidad de comando o de orden. Hágase esto y se hizo. Sí, un tanto militar, digamos, ¿no? Pero lo que nos explica esta versión más ampliamente es que en el hebreo hay una modalidad que lo que te dice es: porque plació a mi voluntad traer esto a la existencia, entonces estas cosas fueron. En otras palabras, la expresión en inglés es God willed it into existence. O sea, por su voluntad y su deseo, estas cosas fueron gestadas y se crearon. Esto quiere decir que cuando Dios habló o cuando Dios dijo, había implícito en ello un deseo. Había en esa expresión una manifestación de su voluntad,
¿Qué fue lo que verdaderamente movió las cosas? Dios gestó por su voluntad para que aquello que no era, fuese. Y la otra cosa interesante, obviamente, dentro del solo concepto de crear, es que Él crea algo de la nada. Los estudiosos dicen que a eso le llaman ex nihilo, o sea, fuera de. No es como que la materia coexistía con Dios y Dios la tomó de ahí, de algo que estaba con Él para que fuera, sino que la toma de lo invisible. O sea que de lo que no había, Dios hizo lo que ahora es. Pero luego el libro de Génesis nos sigue dando tremendas lecciones sobre el tema de la voz. Porque una vez que crea al hombre, y usted lee más adelante por ahí del capítulo 3, pues Adán, llamó a ambos Adán, y en este capítulo 3, pues la verdad es que todavía eran Adán. Fueron vamos a decir que a los linderos del huerto, y ahí tienen una conversación con la serpiente. Usted conoce esta historia, pero lo curioso es que cuando leemos detenidamente, vemos que la serpiente, que era muy astuta, dijo a la mujer, es decir, se introduce en la historia otra voz que no habíamos escuchado ni habíamos oído hablar de ella, sino hasta que entra en escenario en este tercer capítulo. Antes de eso, la voz que el hombre escuchaba era la voz de Dios. Pero en el capítulo 3 ahora se expone a otra voz, y esta voz está seduciendo a la mujer. ¿Qué le dice? Con que Dios te ha dicho que no comerás de ningún árbol del huerto. Eso no era cierto. Dios le había dicho que podía comer de todos, solo de uno no. Pero como esta es una voz que está seduciendo a la mujer, entonces la mujer entra en una conversación con la serpiente y le dice que el fruto del árbol que está en medio del huerto es el que ha dicho Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis. Cosa que yo no recuerdo, porque Dios no le había dicho nada de que si lo tocaba o no lo tocaba. O sea, ya la mujer le está agregando salsa a los tacos, ¿sí? Porque Dios no había dicho nada de que si lo tocaban o no lo tocaban. Pero ¿a qué se debe entonces que ahora se le agrega la historia, ¿no? Vemos cómo comienza a haber como una desviación del mensaje original. Y a esto quiero decirle lo siguiente: cuando prestas oído a la voz del enemigo, no te va a venir de forma evidente, no va a venir de una forma tan obvia que es el enemigo el que está queriendo seducirte. Va a comenzar con un fundamento de verdad que lentamente lo va a ir torciendo, de tal manera que con el pasar del tiempo, si no tienes el cuidado, no te percatas de que ya te desvió. Pero comenzó con un fundamento de verdad que luego comenzó a torcer. Por eso es que la palabra nos habla, ¿no?, del lobo vestido de oveja, ¿no? Es decir, no viene de una forma así evidente a decir yo soy el diablo que te vengo a tentar. ¿Estás claro, verdad? Sino que viene como diciendo, ¿con qué te dijeron esto? Uy, pero eso no es de Dios. Esa gente no te ama. ¿Cómo te pudo haber dicho eso? Y de repente tú conectas y dices, sí es cierto, me dijeron eso. Entonces, como dijiste, sí es cierto, me dijeron eso, conectas con que todo lo demás que partió de ahí, que comienza a ser el desvío de la voz que te quiere perder, dices, pues también ha de ser cierto. Y empezamos a asumir que el resto del mensaje es verdadero porque comenzó con una verdad. De ahí que la mujer cae ante esta seducción. Y entonces la serpiente le dice a la mujer, no vas a morir, porque Dios sabe que el día que comas, serán abiertos tus ojos y vas a ser como Dios y conocerás el bien y el mal. Y cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría,
Usted conoce la historia, tomó del fruto, comió de él y también lo ofreció a su esposo. Y entonces más adelante, unos versículos, allí por el verso 8 de ese capítulo, esa escritura nos dice que oyeron la voz del Señor que se paseaba en el huerto al fresco del día, pero esta vez el hombre y la mujer se escondieron. Y se escondieron de la presencia de Dios entre los árboles del huerto. Y el Señor Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás? Y él respondió: te oí en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Luego Dios le cuestiona si tomó del fruto que no debería de haber tomado. Obviamente Dios sabe lo que está pasando, pero lo curioso es que la voz que en un principio trajo a la existencia todas las cosas y que trajo a la creación, a ese momento de esplendor, y que era la voz a la cual pues Adán estaba acostumbrado a escuchar, ahora en este pasaje resulta ser que esa voz produce en el hombre temor. Y usted dirá: pero ¿y por qué le produce temor si era la voz de Dios? Voy a despertarle una memoria en este momento, porque seguramente a usted le sucedió. ¿Alguna vez usted quebró la taza favorita de mamá? Sí. El plato o el vaso reservado. Y cuando eso se quebró, usted dijo: me van a matar. Y entonces usted escondió las evidencias. Cuando mamá o papá llegaron, o se hizo el loco o se escondió en una esquina y solo quedó como a la espera de que dijeran: ¿y dónde está mi taza? Ahora yo le pregunto algo: ¿mamá o papá eran villanos? ¿Eran malos? Pues esa mañana cuando se fueron y la taza no estaba quebrada, todo estaba bien, ¿no? El problema fue que quebramos la taza. Entonces nuestra percepción de mamá o papá, entiéndase aquí el símil, ¿no? Estamos diciendo: bueno, esto es como, es metafórico al decir, bueno, es como cuando comieron del fruto prohibido, que todo estaba súper antes de que comieran del fruto prohibido, todo estaba súper esa mañana antes de que quebráramos la taza. Porque el mismito Dios con el que todo estaba bien antes de tomar el fruto, pues es la mismita mamá o el mismito papá con quien todo estaba súper antes de que quebráramos la taza. Pero ya una vez quebrada la taza y regresando a casa mamá o papá, y ante la pregunta: ¿dónde está mi taza? Es como cuando Dios dice: ¿dónde estás? Yo le pregunto: ¿quién cambió? ¿Dios o Adán? Por lo tanto, Dios no se convirtió en malo de la noche a la mañana. De hecho, Él es bueno y no ha cambiado. Él sigue siendo bueno. Los que cambiamos fuimos los que quebramos la taza. ¿Está conmigo? Entonces, cuando escuchamos la voz que no debemos escuchar, o cuando entramos en una acción que sabemos que nos pone en contraposición con la instrucción que escuchamos, entramos en temor. Muchos empezaron a recordar el día que quebraron la taza, ¿verdad? Y vea qué interesante que cuando comienzan a repartir las consecuencias, porque sabe, hay consecuencias. Cuando escuchamos la voz equivocada, hay consecuencias. Y llegó el momento de las consecuencias. Y vea qué interesante que cuando le habla aquí a Adán, vea que le dice: por cuanto has escuchado la voz de tu mujer. Wow. Pero no es para que usted generalice. Yo no le estoy diciendo a los hombres que ya no escuchen a su esposa. No. Lo que le estoy diciendo es que ahora
el efecto se volvió multiplicador. O sea, la serpiente le habló a la mujer escuchó la voz de la serpiente, se dejó seducir, pero entonces ahora también la mujer le habla a su marido y le dice: mira papi, qué rico, probala. Y él dice: sí, ¿verdad, mi amor? Y entonces también probó. Y Dios al final le dice: porque escuchaste la voz de tu mujer y has comido del árbol al cual te ordené diciendo que no vas a comer de él. Pero mire qué lindo Dios. Dice: maldita será la tierra por tu causa. O sea, Dios no maldijo al hombre. Ojo, porque Dios ya había bendecido al hombre. Y Él no va a ir en contra de lo que Él ya soltó. ¿Sí? ¿Se acuerdan la historia de Balaam y de Balac y ¿verdad? El profeta y la mula que le habla y todo lo demás? Y cuando dice: maldígame este pueblo, yo le voy a soltar la plata. Pues que no puedo, porque Dios ya las bendijo. Yo quién soy para maldecir lo que Dios ya bendijo. Entonces Adán le dice: porque escuchaste la voz de tu mujer y tomaste del fruto que te dije que no deberías, maldita va a ser la tierra. Pero hubo una consecuencia por escuchar la voz que no deberíamos de haber escuchado. La mujer también tuvo su consecuencia. Su deseo salía para con su marido. Usted conoce la historia. Adán le pone nombre después de eso. Y hemos enseñado un poco sobre esto en el pasado. En el principio Dios le dijo a Adán, y eso incluye a su esposa, que le pusieran nombre a todos los animales. Pero a ellos el nombre se lo puso Dios. Pero ya que Adán le pusiera nombre a su mujer, como que algo se trastocó en el orden, ¿no? Porque pues la idea era que Dios le puso el nombre a los dos y que ellos le iban a poner el nombre a los animales. Pero Él no le iba a poner el nombre a ella. Pero Jesús vino a redimir eso también, así que tranquilos. Ahora, mensaje detrás de eso: ten cuidado con la voz que escuchas. El corazón es engañoso. Y entonces muchas veces acomodamos el mensaje de tal manera que nosotros mismos nos autoconvencemos que la voz que escuchamos fue la correcta. Y muy adentro hay algo ahí que te está diciendo: ¿estás seguro? No, sí, estoy bien. Ten cuidado con la voz que escuchas. Avancemos un poco. Dice la escritura, lo encontramos en Levítico, lo encontramos también en Deuteronomio: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Desde los tiempos de los Levíticos, Deuteronomios, en el Viejo Testamento, Dios fue muy claro: escuchen mi voz, hagan lo que les digo y les va a ir bien. Les va a ir bien, es sencillo. El tema es cómo discernimos la voz. ¿Cómo sé cuando es Dios el que me está hablando y no yo mismo tratando de convencerme de algo, ¿no? Y vamos a entrar en eso en un momento. Porque lo cierto es que la voz de Dios es una expresión de su vida y nos sustenta como tal. A mí me llama la atención cuando dos pasajes, uno en el libro de Juan, en el capítulo 6, en el verso 63, dice que el Espíritu es el que da vida, pero la carne para nada aprovecha. Pero las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Quiere decir que cuando Dios habla, Él está soltando de su espíritu, de su esencia. Pero no solo eso,
Cuando tú oyes sus palabras, entonces su espíritu te ministra, te imparte y te sostiene, porque su palabra es vida. Por eso mismo es que cuando Jesús estaba siendo tentado, y lo vemos en el libro de Mateo capítulo 4, verso 4, cuando Él responde y dice, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. O sea que su palabra te sostiene, su palabra es vida. Hay momentos en los que no necesitas una hamburguesa con papas, lo que necesitas es la palabra del Señor para que te pueda sostener, porque su palabra es espíritu, porque su palabra es vida, y porque entendemos que no solo del pan vive el hombre. No está diciendo Jesús que no coma pan. Lo que le está diciendo es que no solo es el pan lo que le sostiene, sino que toda palabra que sale de la boca del Señor, esa te sostiene. Si solamente tienes pan, va a haber momentos en los cuales no vas a sentir que estás saciado, porque necesitas la palabra. ¿Es así? Y cuando no se tienen las dos cosas, es más fácil llegar a entender la necesidad de la segunda. ¿Cómo así? El que siempre tiene pan para sostenerse corre el riesgo o el peligro de no darse cuenta que le está faltando la palabra que sale de la boca de Dios, porque el sustento natural pareciera confirmarle que todo está bien. Pero no todo está bien si hace falta la palabra que sale de la boca de Dios, que es la que te sostiene cuando el pan natural no te puede sostener. El que no tiene pan natural para sostenerse se encuentra en un nivel de dependencia y de necesidad, y es posiblemente más probable que se percate o que acuda a el Señor en auxilio para que pueda ser sustentado. Jesús le daba pan y peces a la gente que tenía hambre, pero también les daba su palabra. Entonces a la gente le decía, están aquí por los panes y los peces que les di el otro día. O a los discípulos también los retaba, ustedes tampoco creen, si quieren váyanse. No, Señor, ¿a dónde vamos a ir? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Solo tu palabra nos sostiene. Sí, los panes y los pececitos están ricos, pero aunque no hubiese panes y pececitos, tu palabra nos sostiene, Señor. Solo tú tienes esa palabra de vida. Así que recuerda que ocupamos de esas dos fuentes. Todos necesitamos pan, alimento. Nuestro cuerpo lo necesita. Pero también todos necesitamos la palabra del Señor, que es la que nos sostiene. Porque no solo de pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Dios. Porque hay una versión que dice todo lo que sale de la boca de Dios. O sea que no siempre es una palabra, sino que hay espíritu. Es decir, no siempre es una palabra textualmente hablando, sino que trata de todo aquello que sale de Dios, de su espíritu, de su vida, de su aliento, de su presencia. Y ahora usted dirá, hermano, pero ¿cómo ejercito mi oído espiritual? ¿Cómo saber si lo que estoy escuchando es de Dios o no? Yo puedo decirle que muchas veces este asunto de poder discernir las voces que nos hablan requieren de mucha humildad para reconocer que podríamos estar equivocados.
Y que cuando tú y yo hablamos de tener paz respecto a una situación, yo llego a entender que tú necesitas tener paz, tener gozo y experimentar vida cuando estás en medio de una situación en la que tienes que tomar una decisión y necesitas la certeza de saber si estás haciendo lo que Dios está pidiendo de ti. Si hay vida, si hay paz y si hay gozo. Ahora, entendamos lo siguiente. Tú y yo podemos decir, no pastor, tengo paz con esto, ¿verdad? Ya llevo un año orando por esta situación y tengo paz. Y eso, créame, a los ministros los pone en un jaque, ¿verdad? Porque uno dice, ay, ahora cómo le digo a este hermanito, ¿verdad? De que yo no tengo paz, porque él o ella dice que lleva un año orando y sí tiene paz. Y aquí es donde entra el factor de la humildad, amados. ¿Usted qué piensa? ¿Qué tiene usted que decirme al respecto? Estoy dispuesta a escuchar, porque podría estar equivocado. Y le habla a uno que le ha tocado escuchar lo que no quería escuchar, pero que en el fondo el espíritu en uno dice, eso es lo correcto. Y entonces tener que voluntariamente desechar, morir aún a tu orgullo, a tu sentido de repente de falsa seguridad en algún momento, y decir, wow, Señor, es cierto, yo nunca tuve realmente paz en medio de esta situación. Me estaba engañando a mí mismo de que todo estaba bien, pero yo en el fondo sabía que algo no andaba bien. Pero necesitamos con humildad aceptar aún la corrección. Y yo doy gracias a Dios por la gente que Dios pone en tu camino para velar por tu vida espiritual. Porque es a esta gente a la que tú y yo debemos de prestar atención y decir, ¿y usted qué tiene que decir al respecto? Pero también he entendido otra cosa. Y es que cuando hay una palabra de corrección que tú estás escuchando, que la recibas con humildad, pero que te tomes un tiempo para que puedas buscar al Señor y para que puedas constatar en tu espíritu, Señor, este consejo me ha conmovido. Hay algo que no me gusta, pero estoy consciente que tú me quieres decir algo. Háblame. Para que entonces tú puedas tener una confirmación que idealmente es a la inversa. Idealmente tú primero recibes la voz de Dios que te dice, mijo, cuidado con eso, que eso no anda bien ahí. Y luego tú vas y pides el consejo y dices, fíjese que yo he estado inquieto porque siento que eso no está bien. Ay, sí, es confirmación de lo que yo estaba sintiendo. Pero a veces sucede a la inversa. A veces sucede a la inversa porque no estamos dispuestos muchas veces a escuchar la voz de Dios y que nos diga lo que no queremos escuchar. Y si te llega a pasar en ese orden, yo te aconsejo que tomes el tiempo para irte tú y Dios a solas y estar abierto a decir, háblame. Porque si hay algo que voy a oír que no quiero oír, pero es lo que tú me tienes que decir, estoy dispuesto a escucharlo. ¿Por qué es importante ese momento de verdad con Dios? Porque si no tienes ese momento de convicción que en el mejor de los casos se va a alinear con el consejo que tus autoridades espirituales te están dando, podríamos caer en el riesgo de basar nuestra decisión solamente en el consejo, pero sin haber tenido una convicción personal, ¿verdad? Y el consejo puede estar correcto, que conste. Pero de repente, si tú no estás convencido, el día de mañana, si algo no va bien, se vuelve bien fácil decir, es que yo hice lo que me dijeron que hiciera. Because you didn't own the decision. Tú necesitas volverte dueño de tu decisión y decir, tengo la convicción de Dios, he recibido el consejo, lo tomo, he ido al Señor y tengo confirmación de que esa corrección es de Dios. Por lo tanto, estoy convencido de que eso es lo que Dios quiere que yo haga.
y se han alineado estos factores: la voz del consejo y la voz de Dios. Pero si me voy con una sola voz, ahí pueden suceder algunas cosas. Pues por un lado, porque no confirmamos, no trajimos el balance del consejo. Pero también por otro lado, porque cuando nosotros no nos volvemos responsables de nuestras decisiones, se vuelve muy fácil poder acusar a aquel que te dio el consejo. No, es que yo hice lo que me dijeron los pastores, entonces si me fue mal, pero es que usted me dijo. No, ojo, ya somos grandecitos, hermanos. Ya no podemos echarle la culpa al que nos dio un consejo. Tú tienes que tener la convicción de decir: esos consejos de Dios, yo lo voy a hacer porque es de Dios, y porque yo también entro humildemente en la convicción de que esa es una palabra correcta. Es lo que el Espíritu también me da convicción. Y si algo no resulta, ellos no tienen la culpa, porque yo decidí de que este era el consejo correcto. ¿Sí va conmigo? Mire, mi impartición profética se volvió un poco pastoral este día, ¿verdad? Pero amados, se lo dice alguien que ha pasado por la lucha de las voces. ¿Quién te está hablando? Y a veces con esto de poder conocer la voz de Dios, nos implica, voy a ponerlo así, ejercicios cotidianos sencillos para aprender a escuchar a Dios. ¿Sabe? Yo recuerdo mis primeros años en el Señor. Hay tantas cosas que tenía que desaprender, reaprender, olvidar, desechar, tomar lo nuevo. Y recuerdo como que si fuera ayer las primeras veces que me tocó ir de compras. Y entonces usted va a decir: ¿y eso qué tiene que ver con la voz de Dios, hermano? Ya le voy a explicar. Porque esto tiene que ver mucho con los contextos de donde venimos cada uno. Mire, yo venía de un contexto donde era un soltero, profesional, pues con un buen ingreso, solo gastaba en mí, y entonces no reparaba en que si era o no una decisión sabia aquello en lo que gastaba. Y entonces cuando vengo al ministerio, estoy en una nueva etapa en mi vida, todavía soltero, todavía pues sin quien dependiese de mí en ese momento. Estamos hablando hace 24, 25 años atrás. Y entonces, ¿qué me voy al supermercado? Y estoy ante aquel pasillo. Y usted sabe, aquel montón de opciones, ¿verdad? Yo digo que cuando hay demasiadas opciones es complicado, ¿verdad? Si uno solo tuviera 1, 2, 3, más fácil, ¿verdad? Pero si tiene muchas opciones, se le vuelve más complicado el día. Y entonces ya iba yo a buscar la cajita de colores del cerealito gringuito, ¿verdad? Y en eso escucho al Señor que me dice: no, ese no. Y así como, ya lo vuelvo a colocar, ¿verdad? Entonces dije: bueno, voy a buscar el Zucaritas Tony de Kellogg's. Y entonces dije: con este voy a pegar. Y cuando lo agarro me dice: no, ese tampoco. Y quedo viendo abajo unas bolsas así, plásticas, ¿verdad? Como con un nudito y un sticker. ¿Sabe de cuáles, verdad? Sin color, así pan sin sal, ¿verdad? Y así como, sí, esa. Ponerle la carretita. Y entonces llegaba un momento en el que yo tenía que reaprender a hacer compras. Y usted decir: hermano, ¿y todavía compra ese cereal? Pues no, la verdad es que ya casi no consumimos cereal en la casa. Pero el punto es que tienes que ir entrenando tu oído espiritual a cosas sencillas. Ya después comenzó a suceder en otros ámbitos. Ya era como: ve y háblale a esa persona. Ah, sí, ok. Dile tal cosa. Ah, pues ya iba y le decía. Y funcionaba, hermanos. Y era así como: qué bien. Pero yo creo que les conté hace unos meses atrás una broma que me hizo el Señor. ¿Sabe que Dios bromea?
estaba en una sala de aeropuerto y me vienen dos nombres. Me acuerdo de uno nada más, una ciudad, Soyapango o algo así, no sé, El Salvador. Y el nombre de una persona, no sé, Mario López, una cosa así, ¿no? Y entonces yo pensé que estos nombres deben ser muy significativos de esta persona. Pues yo até cabos y usted sabe, como ejercitado en el asunto, esto tiene que ser. Y entonces ya me iba, porque estaba así como que sí o sí no. Y me regresé, porque no, es que. Y ya le pregunto a la persona: disculpe, fíjese que yo recibo este nombre, esta ciudad, ¿tiene algo que ver con usted? Y yo sí, esperando el momento, ¿verdad?, glorioso, donde dice: sí, esa es la ciudad de mis padres. Y nada, hermano, me dice: no. Pero y el nombre, no sé, Eric Lagos, lo que sea, no, el nombre que había yo recibido en aquel momento. Y así, no, pero aquí sí voy a pegar, dije yo. Esto me va a decir que es el padre que tú. No, tampoco. Entonces yo me quedé así como, bueno, disculpe, quizá me confundí con alguien. Y entonces ahí sí me fui al baño, ¿no? Y le dije: Señor, ¿qué onda? O sea, ¿por qué me das estos nombres y nada que ver? ¿Y sabe qué me dijo el Señor? Es que quería ver si todavía me hacías caso. Y eso me tocó, porque dije: sí, Señor, todavía te hago caso. Porque sabe, hay momentos en los que no queremos hacerle caso a la voz. Si no, pregúntele a Jonás. Lo mandaron para un lado y se fue para el otro. Y tuvo que entrar al vientre del Leviatán para darse cuenta que era necesario llevar el mensaje. Así que, hermanos, que no sea necesario que nos traiga una ballena para darnos cuenta que Dios quiere que escuchemos su voz y sigamos su instrucción. Quiero que me acompañe un momento al libro de Samuel. Y viene al tema con esto de escuchar la voz de Dios. Dice 1 Samuel en el capítulo 3 que el joven Samuel servía al Señor en presencia de Elí. Y la palabra del Señor escaseaba en aquellos días. Las visiones no eran frecuentes. Hermanos, cuando no hay luz, cuando no hay palabra, pues normalmente no hay visión. Hay gente que tiene ojos para ver, pero están en un ámbito de oscuridad. Entonces, aunque puedan ver, si el lugar es oscuro, no pueden ver, aunque tengan la capacidad visual para ver. Es decir, si usted pone a esta persona en un lugar alumbrado, va a poder ver, pero si lo pone en un lugar oscuro, pues no puede ver. Así que no había palabra, y curiosamente pues tampoco había visión. Y aconteció un día que, estando Elí acostado en el aposento, ya sus ojos habían comenzado a oscurecerse y no podía ver bien, cuando la lámpara de Dios aún no se había apagado, y Samuel estaba acostado en el templo del Señor, donde estaba el arca de Dios, en la mera presencia. El Señor llamó a Samuel y él respondió: aquí estoy. Y entonces corrió donde Elí y le dijo: aquí estoy, pues me llamaste. Pero Elí le respondió: yo no te he llamado, vuelve a acostarte. Y él fue y se acostó, y el Señor volvió a llamar: Samuel. Y Samuel se levantó y fue donde Elí y le dijo: aquí estoy, pues me llamaste. Pero él respondió: yo no te he llamado, hijo mío, vuelve a acostarte. Y Samuel no conocía aún al Señor, ni se le había revelado aún la palabra del Señor. Y el Señor volvió a llamar a Samuel por tercera vez. Y él se levantó y fue a Elí y dijo: aquí estoy, pues me llamaste. Entonces Elí comprendió que el Señor estaba llamando al muchacho. Y Elí le dijo a Samuel: ve y acuéstate, y si él te llama, dirás: habla, Señor, que tu siervo escucha. Y Samuel fue y se acostó en su aposento. Y entonces vino el Señor y se detuvo y llamó, como en las otras ocasiones: Samuel, Samuel. Y Samuel respondió: habla, que tu siervo escucha.
Veamos. Samuel dormía en el lugar de la presencia, donde estaba el arca, pero todavía no se le había revelado la voz del Señor. A veces estamos en el lugar de su presencia. Sí, míreme aquí, estamos en el lugar de su presencia, pero tal vez su voz todavía no se te ha revelado a ti. Entonces, una cosa es estar en el lugar de la presencia y otra es que su voz se te haya revelado. Ayuda a estar en el lugar de su presencia para escuchar su voz, pero una cosa es estar allí y otra es que su voz se te revele. Así que Samuel permanecía en el lugar de la presencia de Dios, pero todavía no había tenido esa experiencia con Dios. Y sabe, necesitó de uno que le dijera: hey, ese es Dios que te está llamando. ¿Y sabe qué pasa? Que muchas veces cuando enseñamos sobre Elí, le damos duro al hombre. Era que ya estaba gordo, que no miraba, que los hijos eran un desastre, y como que trapeamos con Elí. Pero con todo y todo, hermano, Elí fue el que le dijo a Samuel: ese es el Señor que te está llamando. Así que déjeme decirle esto para que usted lo guarde. Podrán ir pasando las generaciones, podrá llegar el día en el que a usted le parece que sus pastores ya se volvieron más viejitos, aunque ahorita están jóvenes. Podrá llegar algún día en el que usted de repente diga: ah, no, pero es que yo creo que es que así es como tiene que hacerse esto. Y hoy el Señor te está diciendo: hasta Samuel necesitó de un Elí para que lo orientara y le dijese en su juventud: ese es el Señor el que te está llamando. Así que, amados, claro que una vez que Samuel le entendió el trámite, fue otra cosa, extraordinario. Ninguna palabra caía a tierra, el hombre era certero. Fue a quien Dios escogió para que le diera escuela a David, para que lo ungiera con todo el cuerno. Pero aún Samuel tuvo un inicio, y aún Samuel necesitó de alguien que le dijera: ese es el Señor el que te llama. Y voy casi cerrando, por lo menos de lo que tengo de mis notas, para decirle algo que Jesús dijo en Juan capítulo 10. Y es este versículo que muchos conocen, el verso 27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Mis ovejas oyen mi voz. Es una de las características de los que seguimos a Jesús. Oímos su voz, pero ¿sabe qué también? Que Él te conozca. Y ¿sabe qué también? Que tú le sigas. Entonces hay tres elementos allí: conocer su voz, escuchar su voz, que Él te conozca a ti y a mí, y que tú y yo le sigamos. Porque qué cosa más terrible sería escuchar la voz y que el Señor venga y diga: no, yo no te conozco. ¿Sabe que la Biblia habla de eso? Dios nos dijeron: Señor, pues en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros. Y el Señor dice: apartados de mí, hacedores de maldad, que no os conozco. Wow. Así que vea, esto no es para que usted entre en temor, esto es para que entre en el conocimiento y el entendimiento de lo siguiente: es importante estar en la presencia, pero la presencia todavía no te garantiza que su voz se te ha revelado. Hay una dirección que te va a decir: esa es la voz, escúchala. Cuando tú escuchas la voz, porque las ovejas del Señor escuchan la voz, asegúrate de que Él también te conozca. Ah, yo sé quién tú eres. Yo sé quién tú eres. Yo le conté una vez sobre Carlos, el ingeniero. ¿Se acuerdan? ¿Cuántos se acuerdan de Carlos, el ingeniero? Hay algunas manitas que rápido se olvidaron. Es una señora con la que
me reuní en la oficina hace muchos años, tenía una situación, le voy a dar la versión corta, rápida, porque ya tienen hambre. Pero me entregaron tardecito hoy, no es mi culpa, ¿eh? La señora no tiene cómo resolver una situación. Esa situación tiene soluciones. Y tú muchas veces vas a tener que pararte en un momento y decir, ¿cómo lo voy a resolver? ¿Lo voy a resolver de la forma natural o lo voy a resolver de la forma sobrenatural? Porque a veces hay soluciones naturales y hay soluciones sobrenaturales. ¿Cuál era la solución natural para esta señora que tenía una necesidad financiera, económica en la escuela? Pues mire, le vamos a hacer un plan de pago, pase con la administradora, vamos a ver cuántas cuotas le hacemos, nosotros le ayudamos. Solución natural. Pero la solución sobrenatural fue, dile, escuchando la voz, sí señor, ¿qué le digo? Dile que Carlos, su hermano, el ingeniero, va a recibir una llamada en 3 días de una fábrica, le van a dar un empleo y él voluntariamente le va a ayudar con la colegiatura del muchacho. Yo estoy recibiendo esto en directo. Le digo, señora, me dice el señor que en 3 días Carlos, su hermano, y ella me queda viendo, ¿usted conoce a Carlos? Yo no conocía a Carlos, hermano. Yo no sabía que tenía hermano la señora. Yo no lo conozco, pero el Señor sí lo conoce. Y me dice que usted tiene un hermano, se llama Carlos, es ingeniero, lo van a llamar en 3 días, le van a dar un empleo de una fábrica y él le va a ayudar con la colegiatura de su hijo. Y la señora se queda así como pasmada. ¿Le creo o no le creo a este tipo? Y se fue así como, ajá, sí, bueno, ok. Sí, así como que no sabiendo qué creer, ¿no? Pero sabe, en 3 días recibo la llamada. Le hablan. Ya hablo con la señora. Me dice, ingeniero, ¿qué pasó, doña Mar? Carlos, ¿qué le pasó a Carlos? Lo llamaron de la fábrica, le dieron el empleo y él me está ayudando con la colegiatura del muchacho. Gloria a Dios. Aleluya. Pero ¿por qué le estoy hablando de Carlos el ingeniero? Porque estamos hablando de escuchar su voz y de que él nos conozca, ¿cierto? ¿Qué cree a los meses? Es más, creo que a los años que estoy en el supermercado. Usted sabe cuando tiene 2 cositas y la fila es como de 15 y usted es así como, bueno, así, justo así estaba yo con 2 cositas en el súper y como 15 enfrente de mí. Paciencia, paciencia. Pero allá como la tercera en la fila, saluda, ingeniero. Yo voy con mis 2 cositas y me acerco, que era la señora y que estaba con un tipo ahí a la par de ella. Y me dice, ingeniero, le presento a Carlos. Finalmente conozco yo a Carlos. Pero no termina ahí. Cuando estoy yo ahí en la plática, se pone aquí de pie, aquí Pastor Rosales me va a ayudar. Vamos a poner aquí, vamos a decir que él es Carlos. Entonces yo le doy la mano a Carlos, aprieto firmemente, lo quedo viendo, le digo, tu hermana te dijo lo que pasó hace unos años contigo. Sí, me dice sí. Le digo, Carlos, lo que Dios te está diciendo es que eres tan importante para Él que te conoce por nombre. Queda un momento de unción. Y en eso, en la caja dicen el que sigue, paz, ingeniero. Y entonces yo pagué y me fui, hermano, me fui. Pero amado, yo le garantizo que Carlos se fue con una palabra, se fue con una impresión del Dios que conoce mi nombre. ¿Está conmigo? Por eso es que es tan importante escuchar la voz de Dios. ¿Qué quieres que haga hoy? ¿Qué tienes allí? La vida en Dios es emocionante, hermano. Mira, el que la vive aburrida es porque quiere, porque no está oyendo la voz. Pero cuando usted escucha la voz de Dios, siempre hay algo que hacer. Siempre hay algo que Dios quiere que hagamos. Solo hay que estar atento. Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga? Porque sus ovejas oyen su voz y Él nos conoce y nosotros le seguimos. Así que esta tarde, antes de cerrar, antes de irnos a casa o a donde sea que usted va, yo quisiera preguntar aquí, ¿cuántos quieren escuchar la voz? ¿Cuántos quieren que Dios les conozca?
¿Cuántos quieren seguirle? Bueno, pues los felicito, qué bueno, hagan eso. Vamos, pongámonos de pie, vamos a declarar esta mañana que eso se habilita, se agiliza. Porque muchos dijeron, yo quiero eso, yo quiero que Dios me hable, yo quiero encontrarme también con alguien ahí en la caja, en el supermercado, en la parada del autobús, en la universidad, en el trabajo, en la calle. Y que Dios simplemente nos use, hermanos. Espíritu Santo, anhelamos no solo tu presencia, sino también escuchar tu voz. Aun cuando tu voz nos levanta, nos reanima, nos imparte vida, pero también nos corrige, también nos trae un alineamiento, también nos dice lo que hemos de hacer. Queremos escuchar tu voz y obedecer tu voz. Permítenos en este tiempo discernir las voces que son contrarias a tu naturaleza, Señor. Y entendemos que en la medida que te vamos conociendo, se vuelve cada vez más evidente cuál es tu voz y cuál no es tu voz. Permítenos también caminar con humildad para poder recibir corrección cuando tu voz viene para confrontar áreas en nuestra vida. Padre, queremos ser sabios para recibir tu instrucción. Queremos que tú nos conozcas, Señor, que nos conozcas por nombre y nosotros conocerte a ti, Señor, y producirte contentamiento y producir un fruto de la intimidad contigo, y que también te podamos seguir, hacer tu voluntad en esta tierra. Padre, yo declaro que en este tiempo de lo sobrenatural oiremos tu voz, caminaremos sobre ella, Padre, y veremos cómo tu palabra nunca regresa vacía, sino que tu palabra, tu mensaje, lo que sale de dentro de ti, siempre es enviado con un propósito, y ese propósito es cumplido y retorna a ti, Señor, con el botín, con el resultado de esa palabra. Queremos ser partícipes de esa dinámica, Señor, aquí en la tierra, algo que el cielo produce y que impacta esta tierra. Declaramos, Señor, que somos partícipes de este tiempo de lo sobrenatural, para que tu voz pueda correr, Señor, para que podamos escucharla, recibirla, entenderla y ponerla por obra. Que podamos ser tus conocidos y tus íntimos, Señor, y que podamos seguirte. Padre, que el mundo sepa que tú nos enviaste, que el mundo sepa que tú eres Dios y que tú puedas ser glorificado, Padre, por lo que manifestamos aquí en la tierra. Te damos gracias, Señor, porque hoy tu palabra no regresa vacía, sino que tu palabra produce, Señor, un resultado en aquellos que la reciben por el espíritu de fe, Padre, que produce y que provoca ese resultado. Te bendecimos. Te damos gracias, Señor, este día, en el nombre poderoso de Jesús. Declaramos la palabra de salvación, la palabra de liberación. Declaramos un avance, un avance, un avance, un avance, un avance, porque vienen días, dice el Señor, donde aquellos que recién llegando a mis caminos serán receptores de un avance sobrenatural. Las cosas que tomaban mucho tiempo van a ser procesadas de una forma más efectiva, y veremos cómo aún los que llegan tan tiernos van absorbiendo y van avanzando, avanzando, avanzando. Declaramos, Señor, que tu palabra avanza en este lugar y fuera de este lugar, que la palabra corre y que la palabra produce, Señor, vida, produce sanidad, produce liberación, produce un avance, Señor, en este lugar y fuera de este lugar, como una onda expansiva, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.